Buenas noches, a continuación vamos a presentar nuestro tema, que es movimiento parabólico. Nuestros integrantes son Caterine Tupiza, Miguel Andrade, Alexander Hidalgo, Gadiel Pérez y mi persona, Mateo Serrano. El movimiento parabólico es el movimiento que realiza un objeto cuando es lanzado de un ángulo de salida y tiene un ángulo de llegada. La parábola se caracteriza por tener una velocidad constante, ya que forma parte del MRU, y en el MCI forma parte de la gravedad, que es lo que le mantiene a la figura que caiga al suelo, y así no tiene una forma lineal, sino una curva. Al momento de que la velocidad es constante en el ángulo de salida, tiene que tener una fuerza. Al momento de que el objeto disminuya, ya que el objeto disminuye la fuerza, el ángulo de llegada también cambia. ¿Qué es la parábola? La parábola, en resumen, es una trayectoria que, gracias a la velocidad y a la fuerza, logra tener una forma curva, y también es la unión de dos movimientos, el MRU y el MSI. Gracias. Ahora yo les voy a explicar lo que son las fórmulas y cómo se representan las fórmulas y las diferentes unidades de medida en el plano. Primero tenemos que graficar una línea verticalmente y otra línea horizontalmente. La línea verticalmente, según el plano cartesiano, nos va a indicar lo que es el eje Y la línea horizontalmente nos va a dar como eje X, ¿no? Entonces nos dice que el movimiento parabólico forma una parábola desde el punto inicial, desde este punto hasta llegar a este punto. Forma una parábola. Ahí forma la parábola. Entonces, como pueden ver aquí, en este punto, en el punto más alto, que es el que lleva el objeto, va a ser la altura máxima. Altura máxima en el eje Y, porque está yendo verticalmente. Ahora, desde este punto hasta este punto, el objeto recorrió una distancia. Esa distancia va a ser E, que representaba ser el rango o la distancia. Ahora, la gravedad puede ir acá, puede ir acá, puede ir acá, pero la gravedad siempre va a actuar sobre todo el objeto. Ahora, aquí estaría la velocidad inicial, y aquí estaría, qué sé yo, un muñeco que patea un objeto, una pelota, que va llegando hasta este punto, hasta el punto máximo, hasta este punto y hasta este punto. Que esto va formando una velocidad en el eje Y, una velocidad en el eje Y y una velocidad en el eje X. Al igual que aquí una velocidad en el eje Y, otra velocidad en el eje X. Aquí va formando lo que es una velocidad inicial en el eje X, solo en el eje X porque este ya es el punto más alto. Aquí va formando una velocidad en el eje X y una velocidad en el eje Y aquí ya sería la velocidad final. Ahora, estas fórmulas se asocian con lo que hicimos acá. Ahora estas son las fórmulas. Las fórmulas, la TV significa el tiempo de vuelo, que se miden en segundos. La velocidad inicial se mide en metros sobre segundos, ¿no? La altura máxima se va a medir en metros, y el rango, que es el desplazamiento horizontal que dio el objeto, se va a también medir en metros. El ángulo se va a medir en grados, eso ya sabemos. El ángulo se va a medir en grados y se va a trabajar en estas fórmulas. Si no tenemos el ángulo, pues ahí ya no se trabajaría. Sería igual a 0. Esto sería igual a 0 y esto igualmente sería igual a 0. Ahora, supongamos que el muñeco patea un ángulo de 20 grados. Graficamos 30 grados, 40, 50, hasta llegar a 90. Si es menor a 90 grados,
el ejercicio se puede resolver, pero si es mayor a 90 grados, ya el ejercicio no se puede resolver. Y ya, eso sería. Ahora vamos a realizar un ejercicio acerca del movimiento parabólico, donde explicaremos detalladamente la resolución para así tener una mejor comprensión del tema. A continuación tenemos un problema donde dice: una persona lanza un balón de básquet con un ángulo de 60 grados respecto al suelo con una velocidad inicial de 100 km por hora. Debemos calcular la altura máxima que alcanza la pelota, el tiempo realizado y su distancia horizontal. Empezamos sacando los datos que tenemos: la velocidad inicial, que es 100 kilómetros por hora, que nos da igual a 27,78 metros por segundo. Tenemos el ángulo de 60 grados, la gravedad de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y bueno, vamos a empezar primero descomponiendo. Tenemos la velocidad horizontal, que es 27,78 coseno de 60 grados, que nos da igual a 13,89 metros por segundo. Y tenemos la velocidad vertical, que igual 27,78 seno de 60 grados, que nos da igual a 24,06 metros por segundo. Sacamos la altura máxima, que sería la velocidad vertical al cuadrado sobre 2 grados. Nos queda 24,06 al cuadrado sobre 2 por, entre paréntesis, 9,8, igual a 578,88 sobre 19,6, y el resultado nos queda 29,5 metros. Ahora vamos a sacar el tiempo total de vuelo. Para eso tenemos que es 2 versus velocidad sobre grado igual a tiempo, 2,24,06 sobre 9,8. Esto nos da igual a 4,91 segundos. Esta sería la respuesta final. Ahora tenemos que sacar la distancia horizontal o el alcance. Entonces, tenemos la distancia horizontal, que es igual a velocidad horizontal por tiempo de vuelo. Y esto nos daría distancia horizontal igual a 13,89 por 4,91, y esto es igual a 68,2 metros. De esta manera tenemos las respuestas de todo lo que nos pidió que calculemos el problema. Ok, y para concluir nuestro video, ahora les voy a decir un pequeño análisis de por qué el modelo tradicional sigue siendo uno de los mejores a la hora de enseñar. Uno es por su eficiencia, ya que al ser muy enfocado a que los estudiantes atiendan y el profesor explique las clases, es muy bueno, ya que les permite aprender a los estudiantes de una manera simple más que todo. ¿Ok? El modelo tradicional también es un modelo que ayuda mucho a los profesores a que tengan una
o que puedan dar clases de una forma más simple, más detallada y que los estudiantes no se les complique mucho. A excepción como hay otros modelos como el constructivista o el sociocultural o cosas así, que esos se enfocan más en prácticas como que en la conducta o en que los estudiantes se reúnan con otras personas y de ahí nazca su educación. Pues el tradicional es un poco más tradicional y es un poco más enfocado a la eficiencia y a lo no tan, ¿cómo se puede decir? No tan novedoso. Esto no es algo malo tampoco, ya que al ser un poco al ser tradicional y al no contar con esas ideas como que el estudiante vaya a su casa y de ahí saque la información que él necesita, cosas así. Entonces, este modelo de aquí es más que todo eficiente y eso es uno de sus puntos buenos. El otro punto bueno, el estudiante también lo va a entender y lo va a captar de la mejor manera, ya que al ser que el profesor llega, da su clase y el estudiante pues copia o recibe los conocimientos que él cree conveniente, es muy bueno para desarrollar la mayoría de casos. Este modelo tradicional además es muy bueno porque no es como otros, suponiendo el constructivista, que se basa en que el estudiante adquiere el conocimiento de él mismo, o sea, a través de otras páginas, a través de que busque información en textos o cosas así, o sea, de fuentes exteriores. Este no, este es un poco más directo y tiene su principal atractivo en que literalmente está el profesor enfrente del estudiante y es el que le explica las clases o le da ese, ese conocimiento que el profesor no le va a dar un conocimiento que no le va a servir o un conocimiento que va a ser muy básico. Como por ejemplo, sí puede encontrar el estudiante que se mete a páginas web o se mete a cualquier lugar y esos conocimientos pues le llevan a mucho, no van ni al caso. Entonces por eso es muy bueno este modelo. Otra cosa también es que al ser tan sencillo, ningún estudiante como que tiene las causas o no va a entender este modelo de aquí, o esta enseñanza más que todo. Entonces por eso este modelo de aquí es también muy bueno. Otra cosa también es que el modelo tradicional se centra en prácticamente la repetición del conocimiento en sí. Y la mayoría de profesores lo toman como, o son lo que, o la mayoría de docentes es el modelo que siguen, ya que al ser tan sencillo como hacer su clase y dar a los estudiantes, pues muchos toman ese camino de sencillez y facilidad. Para concluir, ¿por qué el modelo tradicional es bueno? Es porque, a pesar de que existen otros como el sociocultural, el constructivista, ¿qué será? El que es un aprendizaje que se tiene que reunir con la gente o que es un poco más social. Este modelo literalmente se centra más en la forma directa de enseñar, en la forma directa de impartir conocimientos a los estudiantes. Por eso el modelo tradicional es el que nosotros escogimos, por la sencillez a la hora de enseñar. Y esa es un poco la charla de por qué consideramos que es útil utilizar este modelo pedagógico. Muchas gracias.